Les habla José Escobar, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante de la asignatura Circuitos Eléctricos 2. En esta oportunidad les voy a hablar todo lo referente a redes de los puertos. Podríamos decir que un puerto se define como un par de terminales por el cual entra o sale una señal de una red. Pueden existir redes de dos o más puertos. Los circuitos de dos puertos, que son los que vamos a estudiar en estos momentos, son denominados también cuadripolos. Definimos un poco lo que es ganancia y decimos que es la relación entre la tensión de salida y la de entrada, y por eso es que se denomina ganancia de tensión en los circuitos eléctricos. Como observamos en este REC de dos puertos, observamos una entrada I sub A y una salida I sub B. Igualmente de este lado una entrada I sub C y una salida I sub D. Es decir, las entradas van a ser el equivalente de su salida. Ahora hablaremos un poco de los parámetros de admitancia. En estos momentos se considera una red lineal de dos puertos, sin fuentes independientes internas, como se observa en estos momentos. Podemos expresar las corrientes en términos de voltaje y sus respectivos coeficientes, como a estos coeficientes los llamaremos parámetros Y, cuyas unidades son la S. Estos parámetros podemos hallarlos de acuerdo a las siguientes consideraciones. Debido al procedimiento utilizado, los parámetros Y reciben el nombre de parámetros de admitancia de cortocircuito y específicamente cada parámetro recibe un nombre de acuerdo a la manera como fue deducida, siendo Y11 la admitancia de entrada de cortocircuito, Y22 admitancia de salida de conexión en paralelo de dos redes. Tenemos una red A y una red B, donde entran unas corrientes con unos voltajes A sub 1 y A sub 2. Y vemos que en el otro puerto están saliendo los mismos voltajes con la corriente I sub 1 y I sub 2. Al hacer esta conexión, aparentemente estamos contradiciendo lo que planteamos al principio. Pero, ¿qué pasa? Que en este momento podríamos decir que no existen conexiones internas entre terminales de dos puertos diferentes, pero sí cada red tiene dos puertos, tienen un nodo de referencia común a sus puertos de entrada y salida, y además la conexión en paralelo se hace con un nodo de referencia común. No se incumple la regla y todo sigue siendo redes de dos puertos. Ahora hablaremos sobre los parámetros de impedancia. Otro grupo de parámetros que nos ayuda a la simplificación de redes son los parámetros de impedancia. Consideramos una red descrita por estas ecuaciones. Para hallar estos parámetros, consideramos condiciones de circuito abierto que sean convenientes obteniendo estos. Los parámetros Z se utilizan de manera efectiva en la solución de problemas que tengan redes en serie, como a continuación veremos una conexión en serie de dos redes. Observamos la red A donde entra una corriente I sub 1 y I sub 2. Salen de la red A y vemos que I sub A y sub 1B entran a la red B. Por lo consiguiente tenemos una corriente I sub 1 y una salida de corriente I sub 2. Aprovechando que algunas corrientes circulan y la composición de voltajes de la red equivalente está dada en términos de los voltajes de las redes A y B, se hace sencillo y el análisis se llega a la siguiente conclusión, que la Z equivalente va a ser igual a ZA más ZB. A continuación hablaremos de los parámetros híbridos. En la mayoría de los casos donde necesitamos analizar redes con transistores y deseamos hallar las ecuaciones que rigen dichas redes, se utilizan los parámetros híbridos. En las siguientes ecuaciones definen una red en términos de esos parámetros. Al igual que otros parámetros, se establece una condición para encontrar los otros parámetros. Los nombres de estos parámetros son H11, la impedancia de entrada de cortocircuito, H21, la ganancia de corriente de cortocircuito, H12, la ganancia de voltaje inverso de circuito abierto, y la H22, la admitancia de salida de circuito abierto. Entre paréntesis, podríamos decir que aparece en la notación de estos parámetros para trabajos específicos en electrónica.
Los parámetros de transmisión o parámetros ABCD se definen como: los signos negativos de los términos que contienen a I2 se deben a que los parámetros de transmisión, la corriente I2, se asumen saliendo de la red, dando a entender la dirección y sentido de la energía, como se observa en esta imagen, que I1 y sale I2 pero negativo. Vemos que estos parámetros relacionan directamente la salida con la entrada. Para averiguar el valor de estos parámetros, lo más conveniente es plantear las ecuaciones respectivas de la red y llegar a la forma de las ecuaciones que acabamos de enunciar. Sin embargo, podemos emplear ecuaciones similares a las de las anteriores tipos de parámetros. Los parámetros de transmisión son muy útiles en redes de cascadas. En este caso, aprovechamos la igualdad entre los voltajes V2 y V3 entre las corrientes menos I2 e I3, llegando a la conclusión que vemos la entrada I1, salida menos I2 igual a I3, como se observa, por los parámetros de la transmisión de la red equivalen a que T sub A, T equivalente va a ser igual a T sub A por T sub B. Este resultado nos dice que el equivalente de parámetros de transmisión de dos redes es el producto matricial de sus respectivos grupos de parámetros de transmisión. A continuación, enunciaremos y describiremos un ejercicio de parámetros de admitancia. Halle los parámetros Y de la siguiente red de dos puertos, donde los valores de la resistencia están dados en ohmios. La solución es la siguiente. Primero se conectan a las terminales del puerto de entrada una fuente independiente de 1 voltio. Luego se cortocircuitan los terminales del puerto de salida y se halla I1, que es equivalente a tener Y11, como lo vemos en la siguiente fórmula. Realizando los cálculos de resistencias equivalentes, tenemos 14.44 en una red y 8.38 en la otra parte de la red. Calculando la corriente I1, tenemos que un valor de 0.119 A, realizando las ecuaciones respectivas, sabiendo que Y11, colocándolo en la fórmula, nos da 0.119 S. Para hallar el valor de Y21 se observa la figura que se muestra a continuación y recordamos las fórmulas correspondientes. En este ejercicio o en esta parte del circuito resolvemos unas ecuaciones de malla para averiguar I2. Solucionamos esas ecuaciones de malla teniendo como corriente I_A 0.119 A y B 0.115 A y C de 0.05 A. Solucionando en esta fórmula, Y2 va a ser igual a menos IB, que va a ser igual a Y21, y por lo que se obtiene que Y21 va a ser igual a 0.1115 C, pero negativo. Notamos que I_A va a ser igual a I_1 y va a ser igual a Y11, que nos confirma el resultado de la primera parte. Y para hallar Y22 y Y12 se considera la siguiente red, donde planteamos las ecuaciones de malla respectivas. Resolvemos esas ecuaciones de malla y I_A nos va a dar un valor de 0.1115 A, I_B menos 0.1269 A y C menos 0.05 A. Entonces, esos resultados se insertan en las siguientes fórmulas para los cálculos de Y12 y Y21. Obteniendo esos resultados, tenemos la matriz de parámetros de impedancia que se describen a continuación. Ese es nuestro resultado del ejercicio. Ahora bien, para calcular la matriz de parámetros de admitancia, como lo estamos viendo en este ejercicio, para la conexión en paralelo de dos puertos cuyas matrices de parámetros de admitancia son respectivamente estos, que fueron aquellos resultados anteriores. La solución es la siguiente. Recordemos que la conexión en paralelo de dos bipuertos pueden ser simplificados en un solo bipuerto, sumando matrices individuales de parámetros de admitancia,
como lo vemos a continuación, que Y equivalente va a ser igual a YA más YB. Colocando todo eso en una matriz, tenemos que la Y equivalente va a ser igual a la matriz de 0.95 menos 0.35 menos 0.35 y 1.5. Muchas gracias. Visto todo lo anterior, en general, podríamos decir que es importante aprender a comprender y analizar redes, pues siempre será un problema frecuente para el estudiante de ingeniería y el profesional en esta área. Muchísimas gracias.